Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de estar juntas viendo la conciencia con Gaby. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día y por cada día que tú nos permites amanecer. Señor, es una oportunidad más que nos das para ver tu magnificencia, tu gloria, Señor, a través de toda tu creación, Señor, como dice en el libro en los Salmos, Padre Celestial, que los cielos cuentan tu gloria, Padre. Así que nosotros, Señor, nos deleitamos en ello. Y Padre, has dejado tu palabra para que nosotras, Señor, aprendamos a conocerte, para que te adoremos como tú quieres. Y además para no llegar nunca con las manos vacías delante de ti. Y en este momento que estamos reunidas en tu nombre, oh Dios, te pedimos y te rogamos, abre nuestro entendimiento, Padre, para que lo que vayamos aprendiendo lo pongamos en práctica y para que nos parezcamos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Danos sabiduría, Señor, a la persona que nos enseña, Señor, y a todas las que estamos aquí participando también. Y que tu sabiduría, Señor, sea la de lo alto, no la de nosotros mismos. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias, Gaby. ¿Pasaron un lindo día de la mamá hace 8 días? ¿Sí? Sí. No tuvimos clase para darles chance que estuvieran con la familia. Pues estamos en capítulo 4 de nuestro libro de Integridad y Sabiduría. Y hoy vamos a examinar con lujo de detalle, aunque sea parte, acerca de la conciencia. ¿Qué parte juega la conciencia en nuestras vidas? Estamos en la página 69. Sí. Vamos a empezar a leer con Delia. A ver. Buenas tardes a todas. Dice, mi integridad y mi conciencia, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Ahí nos habla acerca de nuestra conciencia en cuanto a la santidad y la sinceridad. Nos dice si realmente andamos en santidad y si somos sinceras. Y gracias Delia, vamos a empezar con la introducción con José, para que a cada uno le alcance a leer algo. Sí, Elenita, introducción. Hasta ahora nos hemos enfocado en describir lo que es la integridad. A continuación quisiéramos hablar un poco de la relación que existe entre nuestra conciencia y nuestra integridad. Veremos qué es la conciencia, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y sobre todo cuál es el rol que la palabra de Dios le asigna en la vida del ser humano. Gracias. Pero antes quisiera... Nada más, ¿ya? Vamos a subrayar ahí. Vamos a ver la relación entre nuestra conciencia y nuestra integridad. Subráyalo, porque eso es lo que se trata del capítulo. La relación de nuestra conciencia y la integridad. Y cuál es el rol de la palabra de Dios, que la palabra de Dios le asigna en la vida del ser humano, ¿no? En cuanto a eso. Así es que vamos antes a leer con Leonor Jaramillo el siguiente párrafo. Sí, tienen que poner y quitar el micrófono. Gracias. Espero poder hacerlo. Pero antes quisiéramos iniciar este capítulo citando un famoso proverbio chino que dice, cuando ves lo que es correcto, ten el valor de hacerlo. Esta frase es muy sencilla y directa, pero al leerla no podemos evitar que enseguida nos surja una pregunta. ¿Qué es lo correcto y quién lo determina?
al meditar sobre este proverbio, viene a mi mente una cita de Robert Gray. Lindo. ¿Mandé? Un veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos y líder político estadounidense, el cual dice: valor sin conciencia es una bestia salvaje. Podemos tener el coraje de hacer algo, pero si no tenemos la conciencia que funciona de manera apropiada, seremos como bestias salvajes. Y ahí la importancia. Y de ahí la importancia de tener una conciencia bien informada, fortalecida y santificada. Muy importante ese párrafo y vamos a ir subrayando para sobresalir lo más importante. El proverbio chino, subráyalo. Cuando ves lo que es correcto, ten el valor de hacerlo. Mucha gente ve que es correcto hacer algo y dice, no, yo no me voy a meter. No, yo no voy a hacer eso. No, yo no me voy a involucrar. No. Y subrayé también abajo cuando dice, ¿y qué es lo correcto y quién lo determina? ¿Cuál es tu base para saber cuál es lo bueno y lo malo? Eso es muy importante. Y también lo que dijo ese general, dijo valor en la página siguiente, 70, ahí arriba, subraya cuando dice valor sin conciencia es una bestia salvaje. ¿Y por qué es eso? Pues si la conciencia está cauterizada, como vemos hoy en día, ¿qué es el resultado? Un mundo de cabeza. Por eso es salvaje. Y también la última frase. De ahí la importancia de tener una conciencia, subráyalo, una conciencia bien informada, fortalecida y santificada. Porque si no es así, la conciencia no percibe bien. Y por eso hay tantas desgracias que suceden. Porque con la conciencia cauterizada, la gente piensa, eso está bien y lo hace. Y es un desastre. Vamos a seguir leyendo en esa introducción con Maggie. Hoy en día se habla poco del valor de la conciencia, pero en el pasado, cuando la sociedad apreciaba el concepto de la ley natural o el hecho de que Dios había revelado parte de la ley moral en el corazón del hombre y aún en la naturaleza, había un mayor aprecio por la conciencia y su función en nosotros. Es mi deseo que al final de este capítulo el lector haya podido apreciar cuán vital es el rol de eso que la misma palabra de Dios define como conciencia. Martín Lutero, cuando fue entrevistado, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna de mis obras, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Así de importante es la función de la conciencia del hombre. Y no es cierto que hoy en día se habla poco del valor de la conciencia. No, cada uno que haga lo que les dé gusto, ¿no? Uno vive por sí mismo. Piensan que el propósito de la vida es vivir para ser felices, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Glorificar al Señor. Muy bien, Gaby. Hoy estás luciendo. La primera en querer orar, la que tiene la respuesta correcta. Júntense con ella, chicas. ¿Puede ser la santidad? Es glorificar a Dios. Eso cubre todo. Si glorificamos a Dios, hay santidad en nuestras vidas. Si glorificamos a Dios, amamos como debemos. Si glorificamos a Dios, perdonamos.
¿no? Eso abarca todo. Y por eso debemos de reflejar su gloria, ¿no? Pero hoy en día hay poco valor a la conciencia. Antes había un mayor aprecio, subráyenlo, había un mayor aprecio por la conciencia y su función en nosotros. Hoy en día no, está cauterizada la conciencia generalmente hablando, ¿no? Y por eso el deseo del doctor Núñez, él lo expresa aquí, es que podamos apreciar cuán vital es el rol de la conciencia que la misma palabra de Dios define como conciencia, ¿no? Y Martín Lutero, ¿no? Él dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. O sea, esa es la base. Todos en el mundo tenemos una base. Y si la base no es la palabra de Dios, harás cada barbaridad, porque te crees que eres sabio en tu propia opinión, ¿no? Y él dijo, y no puedo ni quiero revocar ninguna de mis obras, ¿no? Viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia basado en la palabra de Dios. ¿Mm? Ahora vamos a definir la conciencia y estamos ahora con el grupo de Ale. Rocío, ¿quieres empezar? Definición de conciencia. La palabra conciencia viene del latín conscientia, que significa estar consciente o apercibido del bien y del mal. Esta palabra está formada por el prefijo junto a y scientia, ciencia, que viene de la raíz sire, saber. En griego la palabra conciencia es syneidesis, cuyo significado literal significa conocimiento conectado, aquello que conecta el conocimiento de lo moral y lo espiritual. Entonces, podemos decir que conciencia es aquello que en nuestro interior juzga lo bueno o lo malo de una idea, pensamiento, actitud o acción. Realmente resume todo esa última frase, ¿no? Podemos decir que conciencia es aquello que en nuestro interior juzga lo bueno o lo malo de una idea, pensamiento, actitud o acción. Es lo que es. Ahí arriba va poniendo, separando las palabras de lo que es estar consciente o apercibido del bien y del mal, ¿no? Pero realmente lo que más importante de ese párrafo es el final, ¿no? La conciencia nos ayuda a saber, a distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Vamos a continuar leyendo más de esa introducción con Lulu. Sí. Por otro lado, el Diccionario de Ética Cristiana y Teológica Pastoral define la conciencia como la faceta interna de la vida del individuo en la que se desarrolla el sentido del bien y del mal. Nuestra conciencia nos incita a reaccionar de acuerdo con el código de moralidad que ha aprendido, ya sea con una sensación de culpa o de bienestar frente a cursos de acción pasados o potenciales. Los cristianos entienden la conciencia como la guardiana de la integridad de la persona. Y ahí vamos a subrayar la que se desarrolla el sentido del bien y del mal, ¿no? Otra vez repitiendo lo que estaba en el otro párrafo. Y el último, los cristianos entienden la conciencia como la guardiana de la integridad de la persona. O sea, está muy, muy junto la conciencia con la integridad. Como cristianos no podemos ir en contra de lo que nos está diciendo esa vocecita por dentro, ¿no? Sabemos que es el Espíritu Santo con la conciencia. Y vamos a ver más de esto en un momento. Adelante, Dara. Dejamos a Ale al final. Al leer esta definición podemos comenzar a entender la relación que existe entre la integridad y la conciencia y el porqué de la necesidad de tener una conciencia bien formada.
Una conciencia mal informada, una conciencia que ha aprendido mal, va a reaccionar de una manera incorrecta y no necesariamente íntegra. La intención de este capítulo es hablar precisamente de estas verdades, a fin de que podamos ir formando y limpiando nuestra conciencia y así poder tener una vida de mayor integridad y de mayor sabiduría. Mano en mano. Y subrayen ese último, para que podamos ir formando y limpiando nuestra conciencia. Es un autoexamen aquí para ver si lo que hemos creído está bien, ¿no? Y eso, al ir limpiando nuestra conciencia, dice el autor, nos va a dar más integridad y más sabiduría. La conciencia va mano en mano con la integridad y la sabiduría. El gatito creo que ya quiere bajar. Vamos a dejar que baje. Y Ale. Por otro lado, la Enciclopedia del Cristianismo define la conciencia como la facultad de la personalidad humana que decide el valor moral de las acciones. Es una facultad que ve las acciones, las de otros y las nuestras, y decide qué valor moral tienen, si bueno o malo. Y la palabra de Dios testifica acerca de la existencia de esa conciencia. Pero no solo la palabra habla de ella, sino que también vemos evidencias en nuestra propia vida. En una ocasión, una persona que se ha identificado como atea toda su vida, se acercó a mí y me dijo que estaba en un grave problema. De inmediato le pregunté cómo podía ayudarla, a lo que esta persona me respondió: yo no puedo orar porque tú sabes que nunca he creído en Dios. Y lo máximo que él me puede responder es: tú nunca has creído en mí, pero si tú oras, quizás a ti sí te escuche. Cuando terminó de hablar, le dije: ¿sabes qué? Me acabas de convencer una vez más que lo que la palabra de Dios dice es verdad. A lo que la persona respondió: ¿a qué te refieres? A que tú sabes que hay un Dios, respondí. Me acabas de pedir que le ore a un Dios que según tú no existe, porque quizás él me va a oír. Tal vez la mente de esa persona le había convencido de que Dios no existe, pero su conciencia lo trajo a mí ese día para que le pidiera a Dios que intercediera por ella. ¿Alguna de ustedes ha tenido una experiencia con alguien así? Ajá. Pues sí, luego te dicen: ora por mí porque a ti te oye mejor. Ajá, muy común eso. Aquí en el conjunto hay una pareja de lesbianas y me he acercado a ellas como amiga y he conocido varias de sus amigas. Y un día, una de sus amigas vino a mi casa y me dijo: yo no creo en Dios. Estaba en mi cocina. Yo no creo en Dios. Bien enojada. Yo estoy enojada con él. Y me reí y se quedó viéndome y le dijo: ¿qué has dicho? ¿Estás enojada con alguien en quien no crees? Bueno. Y así ella se abrió, porque así como el doctor Núñez encontró a esa persona diciendo, pues mejor tú, Dios te va a oír a ti porque tú sí crees en él, ¿no? Estaba diciendo que también creía. Así es que no hay que perder esperanza. La gente sabe, su conciencia dice que existe, pero no quieren hacer el compromiso de entregar su vida a él. Y aquí en este párrafo, en la página 71, subrayé lo que define la conciencia en la enciclopedia, lo que leyó Ale, la facultad de la personalidad humana que decide el valor moral de las acciones. Es en un término más académico decir que te dice lo que está bien y lo que está mal. Es la misma idea, ¿no? Y subrayé ese encuentro de esa persona, me llamó la atención. Yo no puedo orar porque tú sabes que nunca he creído en Dios y lo máximo que él me puede responder está afirmando que sí existe, ¿no? Tú nunca has creído en mí, pero si tú oras, tú que crees, él te va a escuchar, tú que estás más cerca de él, ¿no? Y pues
no es así, ¿no? Dios nos va revelando cómo podemos actuar con la gente. Vamos a ir con Tere. Tere Laureano. Okay, ahora tenemos 2 Teres aquí. Gracias, buenas noches. La conciencia como el testigo interno. Otros definen la conciencia como el testigo interno de lo que es la responsabilidad moral. En otras palabras, cuando yo hago algo bueno o malo en mi interior, hay una voz que se levanta como testigo, aprobando o condenando mis acciones y también mis pensamientos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo habla de la conciencia como un testigo en más de una ocasión. Romanos 2:14. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a repasar eso. Somos muchos y quiero que todos lean, aunque sea tantito. Vamos a subrayar que la conciencia es el testigo interno de lo que es la responsabilidad moral, ¿no? Una voz que se levanta como testigo aprobando o condenando mis acciones y también mis pensamientos. En nosotros sabemos que eso es el mismo Espíritu Santo guiándonos. En un no creyente, ellos también tienen una conciencia. Dios les hizo con uno para saber lo que es bueno y lo que es malo. Laura, ¿puedes leer Romanos 2, 14 al 15? ¿Está ahí? Gracias. Sí. Es impactante esa parte de la Biblia. Impactante. Ahí está en el libro. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Un poco diferente porque no leíste del libro, pero dice lo mismo. ¿Ves cómo dice los gentiles, los que no tienen a Cristo? Los que no son judíos, en ese contexto, los que no son salvos, no tienen la ley, pero son una ley para sí mismo, ya que muestran la obra de la ley escrito en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndoles. Uno sabe si hace mal o no hace mal. Por eso, cuando testificamos a la gente, no tenemos que confrontarlos con su pecado. Dios los confronta con su pecado. Nuestro deber es hablarles de la salvación y dejar que Dios les convence de su pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Gaby, ¿puedes seguir leyendo? Ya. Este pasaje nos deja ver que en el ser humano hay una conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo, y que le sirve también como un testigo interno de todo lo que cree, dice y hace. Como resultado, ese testigo a veces lo acusa y a veces lo justifica, y es capaz de juzgar no solo sus pensamientos, sino también sus acciones y actitudes e ideas. Y subrayé todo ese párrafo porque lo explica muy bien. Lo que hace la conciencia, lo que el autor ha ido diciendo desde el principio. Todos tienen una conciencia, sea cauterizado lo que no, pero sí hay una conciencia dentro, ¿no? Poco a poco, cuando vemos películas que hablan de matar o de robar o de fornicar o ser adúltero o lo que quieras, se va apagando esa conciencia, ya no elige tan bien porque ya se nos hace común. Eso es lo que están haciendo con el plan de la SEP de hablar de homosexualismo en las clases de los niños para que su conciencia que les dice, eso no está bien, ¿no? Así como me pasó una vez en Walmart, estaba en la mostrador de servicio y una señora estaba con su niña en el carrito
y llegó un chico guapo, como de 22 años. Tenía sus tacones, todo maquillado, como mujer, pero era obvio que era hombre. Y la niña, se quedó, mamá, ¿qué es? ¿No? Ella sabía que no estaba bien, pero pues ahora quieren hacernos creer que todo es normal y no debemos decir nada. Ujú. Así se va cauterizando la conciencia. Por eso el cantito de los niños es muy válido para los adultos. Cuidado, ojitos, lo que ven, ¿no? No debemos de decir, yo tengo criterio, yo puedo ver todo, no importa, no me afecta. Así, una pareja que estuvo en nuestra iglesia hace años decía, iban a ver todas las películas. Yo decía, no creo. A mí me afecta, ¿a ti no te afecta ver algo que no agrada a Dios? Ver sexo, ver violencia, no me gusta. Vamos a seguir leyendo ahora con Elizabeth. Elena, ¿Dónde, Maggie? ¿y ahí tú pudiste decir algo que no era mujer, sino hombre, o no comentaste nada? No pude porque pues la señora estaba yo nada más observé que ella estaba preguntando a su mamá. No, estábamos en el mostrador esperando nuestro turno y nada Y más sí hay que decir algo. trataba de tranquilizar, ¿no? Porque era raro y eso fue hace años. Ok. Y vamos a ver eso más y más. Ya encontraste, muy bien, Elizabeth. Gracias. No sé si lo ha notado, pero nosotros siempre tenemos conversaciones con nuestra conciencia. Son diálogos internos con nosotros mismos a través de los cuales podemos darnos cuenta de cómo nuestra conciencia se encarga de juzgar nuestras palabras. No debiste decir eso. Nuestros pensamientos, no deberías pensar de esa manera. Nuestras actitudes, no deberías sentir así. Y nuestras motivaciones, no lo estoy haciendo por dinero. Cuando tenemos ese tipo de conversaciones con nuestro interior, ¿a quién le estamos hablando sino a nuestra conciencia? La mayoría de las personas, a menos que se trate de alguien que sufra de algún tratamiento mental, de algún trastorno mental, cuando tienen ese tipo de conversaciones consigo mismas, no están más que batallando con su propia conciencia, que les está dando testimonio, ya sea acusándolas o justificándolas. Este es un mecanismo extraordinario que solo Dios en su perfección pudo haber diseñado y puesto en el interior del hombre para juzgar palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones. Dios, sin ser una persona, conversa con nosotros y nos responde acusándonos o defendiéndonos. Hasta ahí, gracias, Elizabeth. De nada. ¿Lo han hecho? ¿Han hablado así con su conciencia? Sí. Yo creo que en algún momento lo hemos hecho. Leo me ayuda en la casa y veo que ella está hablando sola y digo, ¿qué tanto dice Leo? Nos da risa. Ahí subrayé en la página 72, tenemos conversaciones con nuestra conciencia. Ay, no, debo de hacer eso. Ay, no, me cae mal. Y así estamos batallando. Ahí, ¿puedes poner tu cámara, Hadi? Es que ando en un lado oscuro. Una luz y prender tu cámara. A ver, espera. Es mucho, es que no era. Ya. No quites. ¿Ok? Bueno, es que a mí me había pasado algo similar. Hace poco vi una película y la verdad pasaron algunas cosas que no estuvieron bien. Y yo la verdad hasta me salí porque no me gustó eso que estaba viendo. Muy bien. Y luego pues le estaba comentando a un amigo porque me dijo, ay, pues todos me dicen que está bien buena esa película. Y yo le dije que no, que estaba muy, muy fea, la verdad.
Y me dijo, bueno, yo creo que ya te deberías de, no sé, disfrutar de todo género de películas, así como que diciéndome, pues ya, ¿no? Ya no estamos para decir, esto es feo y no lo voy a ver, ¿no? Y le dije, es que tú ya estás acostumbrado a ver ese tipo de películas. Le dije, yo en mi caso no. Me dice, pues es que así funciona todo. Y le dije, no para mí, la verdad. Sí. Y vivimos en otro mundo, Harry, porque Dios nos ha guardado nuestra mente. Y eso es muy bueno y eso habla muy bien de ti y de tu familia, ¿no? Porque para el mundo ya todo es normal. Y que tú te expresas que esa película es fea, la gente no tiene el mismo criterio porque ya está cauterizado su mente, su conciencia. Y tú no, ¿sí? Entonces, ahí en ese par, no, Harry, no quites tu cambio. Queremos que estés en la clase, todos. Siempre les digo a todos, veo que Jazz, Yaquito y Fernanda, todos pónganse que estamos en clase, no es para esconderse, ¿ok? Eso es parte de ser íntegro también, ¿no? De todo el tiempo con la gente, ¿no? Y eso quisiera realmente enfatizar, porque si puedes hacerlo, pues debemos de tener respeto a cada uno, dejándonos ver, ¿no? Y así participamos mejor porque vemos la sonrisa, los ojos y todo lo demás. Así es que subrayé ahí en la página 73, y si gustan, pueden hacerlo también. La última parte, este es un mecanismo extraordinario de que solo Dios en su perfección pudo haber diseñado y puesto en el interior del hombre para juzgar palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones. Sin Cristo, todos tenemos la conciencia. ¿Recuerdan cuando antes no tenías a Cristo y aún así Dios te hablaba de alguna manera a través de la conciencia? Y Dios habla con nosotros y nos responde acusándonos o defendiéndonos. Él nos da esa dirección en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo ahora con Alejandra González. Sí, Elenita. Dice, ese testigo ha estado presente desde muy temprano en la historia de la humanidad. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 3, 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Énfasis. Y gracias. Y vamos a ver lo que dice el autor de esto con Leo. Leo Javier, ¿puedes seguir leyendo? Dios les pregunta a Adán y a Eva, ¿quién les había hecho saber que estaban desnudos? Pues en el huerto no había nadie más que ellos y de repente se estaban escondiendo porque se vieron desnudos. Su conciencia se los hizo saber. Ese testigo interno que Dios mismo puso en el corazón de Adán y de cada ser humano para hacerles saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yes. Y ahí vamos a subrayar que Adán y Eva, que él preguntó a Adán y Eva, ¿quién les había hecho saber que estaban desnudos? Antes no lo habían mencionado, antes no les daba vergüenza, ¿no? Pero por pecar se dieron cuenta que eso les daba vergüenza, ¿no? Y era su conciencia que se los hizo saber, ¿no? Ese testigo interno que Dios da a cada hombre. Sin Cristo tenemos conciencia, ¿no? Lo que leímos en Romanos, que la conciencia es una ley para los no creyentes de la misma manera. Adelante, Erika. Página 73. Último párrafo. Ahí voy.
Ay. Ok. Aún en el ámbito de la filosofía, podemos encontrar personas que dan testimonio de que hay una conciencia que le dice al hombre lo que está bien y lo que está mal. Immanuel Kant, específico filósofo alemán, Escéptico, uno que dudaba de todo. en la conclusión de su obra Crítica de la razón práctica, 1788, dijo: dos cosas que se llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración por mucho que continuamente reflexione sobre ella. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. En estas palabras de este hombre que era un escéptico, podemos entender que si hay algún argumento que se pueda utilizar a favor de la existencia de Dios, es el argumento moral, es decir, el hecho de que hay una ley moral escrita en el interior del hombre que le dice lo que es correcto o incorrecto. Se trata de una ley moral que no pudo haber salido de la materia, como pretenden decir los evolucionistas, porque la materia no tiene moral, sino que tuvo que haber sido dada por alguien. Y nosotros sabemos que el dador de esa ley moral es Dios. Gracias. En la página 73, subrayan, es una conciencia que le dice al hombre lo que está bien y lo que está mal. Otra vez lo repite para que quede súper claro en nuestro corazón. Y también me impacta lo que dijo. Un escéptico es uno que no cree, que duda de todo, no cree nada. Y él dijo, lo que más me asombra es el cielo estrellado sobre mí, toda la creación. Eso le impactaba, y la ley moral dentro de mí, que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él lo sentía, sabía que existía, ¿no? Y eso habla a favor de la existencia de Dios, porque aún los que dicen que no hay Dios tienen conciencia. Así como hablaba con mi abuela judía, mamá de mi papá, ¿no? Y ya no hay sacrificios, abuela. Ya los judíos no sacrifican, ya no sacrificamos borregos, no hay corderos sacrificados. ¿Qué hacemos entonces con nuestro pecado? Y se quedó, no sé, pues el día de Yom Kippur, ayunar y pegarnos el pecho. Y digo, pues la Biblia dice que necesita sangre. Y por eso el Mesías Jesús vino a morir por nosotros. Me dio oportunidad para hablar con ella porque ella tenía conciencia y no sabía qué hacer con su pecado, lo malo en ella. Así es que el hecho de que hay una ley moral escrita en el interior del hombre que le dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Ahí está la conciencia. Y sabemos que esa ley moral es Dios. No hay de otra. Vamos a seguir leyendo ahora con Diana. ¿Estás ahí, Diana? ¿Puedes poner tu cámara? Si no, voy a pedir a Lupita Escamilla. ¿Quién sabe si está Diana? Lupita Escamilla, ¿puedes leer? Claro que sí. El veredicto de la Biblia, ¿está bien? Perdón, Diana, ¿estás ahí? Es que no veo. Así es que vi movimiento por un segundo y quién sabe. Ok, síguele, Lupita. A ver si llega. Sí, con gusto. Dice el veredicto de la Biblia. Regresemos ahora al testimonio de la Biblia, que es en realidad lo importante. En 2 Corintios, Pablo afirma que la función de la conciencia es dar testimonio de lo que hay en nuestro interior. El versículo 12 del capítulo 1 dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Pablo se siente satisfecho con su andar, y esa satisfacción se la hace sentir
un testigo que lleva dentro su conciencia y que lo ha convencido de dos cosas, de la santidad en la que ha caminado y de la sinceridad con la que ha hecho todas las cosas. Pues no actúa con sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios. Qué bueno es poder terminar nuestra vida de esa manera, con una conciencia limpia y en paz que da testimonio de nuestro correcto andar delante de Dios. Gracias. Mucho está en ese párrafo también. ¿Tocaron aquí algo? El testimonio de la Biblia es lo más importante, ¿no? Eso subrayé, ¿no? Y también cuando dice de las dos cosas, de la santidad en la que ha caminado y de la sinceridad con lo que ha hecho todas las cosas, ¿no? Y subrayé lo último. Y qué bueno es poder terminar nuestra vida de esa manera, con una conciencia limpia, porque has vivido en santidad y en paz, que da testimonio de nuestro correcto andar delante de Dios. Qué lindo es ver a alguien que está por morir y hay paz. Ya me voy a ir con mi Salvador. Qué emoción, y no una persona que está todavía con angustia porque no ha vivido la vida que Dios quería que viviera. Vamos a continuar en Romanos. Ya llegaste, a ver, Diana, ¿estás ahí? Ya te veo, pero no vienes. ¿Puedes leer? Sí, Elenita. Te veo andando por ahí como sombras. Damos 74. A ver, No. 74, estamos en... Último párrafo. Una vez más, en Romanos 9:1, Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Noté la relación que Pablo establece entre estos 4 elementos, la verdad, Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo. Él está seguro de que ha dicho la verdad en Cristo, pues su conciencia le ha dado testimonio a través del Espíritu Santo de que no ha mentido. Dios ha puesto tanto en el incrédulo como en el creyente una conciencia que lo acusa o lo defiende según sea el caso, pero el creyente le ha dado además su espíritu, que le da testimonio a nuestra conciencia de la verdad. Y ahí subrayé todo ese último frase que leyó. Dios ha puesto tanto en el incrédulo como en el creyente una conciencia que lo acusa o lo defiende según sea el caso, pero el creyente le ha dado además su espíritu que le da testimonio a nuestra conciencia de la verdad. Sí, Lupita, ¿veo tu mano? Sí, gracias. Ahorita que dice que lo defiende, estaba recordando que estuve trabajando en una empresa en donde estaba todo desordenado, todo era un caos. Entonces, manejábamos en el área de subcontratos, el área de estajistas, pusimos contratos, pusimos orden, pusimos reglamento, o sea, todo lo llevamos en orden, se ahorró mucho dinero, todo. Y después de un tiempo la empresa quebró y yo salí de la empresa, yo decidí ya cuando dejamos lo más en orden posible y se lo entregué a una persona, pero esa persona siempre buscaba fastidiar, yo no sé por qué, pero siempre buscaba fastidiar. Y cuando ella recibe toda la información que le entregamos con actas, con número consecutivo, o sea, todo lo entregamos, dijo que todo estaba mal, que todo estaba desordenado, que todo estaba así, o sea, lo peor, cuando nosotros trabajamos años. De hecho, viene el área de contadores, había especialistas en compras, todo, o sea, para dejarlo de la mejor manera. Ella dijo que estaba todo mal cuando se había ahorrado mucho dinero. El caso es que pasó el tiempo y yo no me había titulado. Yo había tratado de titularme con proyectos, yo estudié arquitectura y había tratado de titularme con proyectos, pero yo nunca me metí a proyectos. Entonces, fui a la universidad y les presenté el trabajo que se había hecho en esa empresa. Entonces lo presenté, con eso me lo aceptaron como titulación y después hasta un diploma al mérito, gracias a Dios, yo tuve ese trabajo. Entonces yo veo que finalmente Dios sabe, o sea, Dios sabe
lo que hace o en el corazón de lo que está en cada uno. Y finalmente Él hace justicia en su tiempo, ¿no? Con las circunstancias. A lo mejor hasta ni lo vemos nosotros, ¿no? Pero finalmente Dios da la respuesta, ¿no? A lo que se hizo o se busca hacer de la mejor manera. Así es, Lupita. Y sabes, seguramente estas personas que dijeron que todo habían hecho mal, estaban haciendo mal ellos y querían echar la culpa a ti. Eso es lo que uno hace tratando de pervertir las cosas. Así es que no se vale, ¿no? Entonces subrayé ese último de lo que leímos y también subrayé los 4 elementos: verdad, Cristo, conciencia y Espíritu Santo. Todo eso está involucrado en la conciencia desde la página 74, ¿no? Vamos a continuar ahora con Judy. ¿Estás ahí? Aquí estoy, voy. La conciencia del hombre en nuestros días. Hubo una época en que las personas eran más sensibles a la voz de su conciencia, como ya mencionamos en la introducción. Pero la conciencia necesita de la ley de Dios, y en la medida en que la sociedad ha ido rechazando esa ley, negando así la existencia de valores absolutos, en esa misma medida, la conciencia de los individuos y por tanto de la sociedad se ha ido debilitando. Entendemos que esto se ha producido en parte porque esa conciencia no fue bien formada e instruida. La adormecimos, la anestesiamos a veces de manera parcial, y cuando su testimonio comienza a acusarnos, entonces aplicamos anestesia general. Y de alguna forma eso fue lo que pasó con Lupita, ¿no? La conciencia se fue debilitando. Subrayé todo ese párrafo, es impactante, ¿no? Porque hubo una época en que las personas eran más sensibles a la voz de su conciencia, pero ya no. Y para realmente tenerlo concreto, necesitamos la Biblia. Tienes que tener una base. Y si la base no es la Biblia, la base puede ser lo que tú sientes. La base puede ser lo que tu mamá te dice. La base puede ser lo que el político indica, pero varía. La Biblia nunca cambia. Por eso es muy importante tenerlo, ¿no? Pero como vemos, como la sociedad ha ido rechazando la ley, todo se ha venido para abajo, se ha ido debilitando, ¿no? Y mire cómo dice, lo anestesiamos, lo adormecimos, ¿no? No quiero hacer caso a eso, yo lo hago a mi manera. No, eso era de antes. Ahora lo hacemos diferente, ¿no? ¿Y qué pasa? Acusamos, como acusaron a Lupita. Qué bueno que diste ese ejemplo, ¿no? Y entonces aplicamos anestesia general, que no me afecte, ¿no? Y seguramente esas personas robaron o hicieron algo chueco en la compañía y querían acusar a Lupita. Adelante, Vicky. Sí, Elenita. El apropiado funcionamiento de la conciencia es vital en una sociedad, sobre todo en una sociedad de valores relativos, que ha removido los frenos y mide todo en función del beneficio que puede o no obtener. Una sociedad de valores relativos sin conciencia es funesta. Lamentablemente, nuestra generación posmoderna juzga lo bueno o lo válido de una acción, pasada, presente o futura, de acuerdo al estándar moral de una sociedad que no cree en valores absolutos. Y en términos del beneficio que se obtendrá al realizar dicha acción. El problema de una... El problema de una... Ahí nada más, un solo párrafo, porfa, para que todos puedan leer un párrafo, ¿no? Así es que
subrayé que mide todo en función del beneficio que puede o no obtener. Eso dicen, está bien si me favorece, no está bien si me perjudica, ¿no? Y lamentablemente, subrayé ahí, nuestra generación postmoderna juzga lo bueno o lo válido de una acción pasada, presente y futura de acuerdo al estándar moral de una sociedad que no cree en valores absolutos. No creen, y eso es la norma en que juzgan, en lo que no creen. Y entonces, como dice en el tiempo de jueces, cada uno hace lo que es justo en su propia opinión. No había alguien que pusiera el estándar, la base. Y eso es triste. Cuando una compañía te tiene ahí nada más pensando en lo que pueden sacar de ti para que trabajes y no piensen en ti como persona, como humano, para ayudarte y también bendecirte. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Tere Delgado, Sandra está ahí, pero creo que está de oyente. Así me dijo Tere. Sí. Pero sí. Gracias. El problema de una conciencia adormecida por el relativismo de nuestros días es que nos deja expuestos a un sinnúmero de situaciones que no vamos a saber evaluar y juzgar sabiamente. Por ejemplo, uno de los problemas con la música que escuchamos y las imágenes que vemos hoy en día es que fueron creadas para ser filtradas a través de la conciencia. Y cuando esa conciencia está adormecida, aquello que vemos y oímos es capaz de llevarnos a hacer cosas que no hemos pensado ni analizado, porque nuestra conciencia ha sido anulada y pasada por alto. Esa es la razón por la que cuando en una escena de una película aparece sobre la mesa una lata de Coca-Cola, esa imagen de manera inconsciente le transmite una información a nuestro interior y de repente sentimos el impulso de tomarnos una Coca-Cola, a pesar de que de manera expresa no se haga referencia a dicha bebida en la película. De ahí que las empresas invierten grandes sumas de dinero en este tipo de publicidad. Y si eso es lo que provoca una simple imagen estática en la pantalla, imagínese el efecto que es capaz de producir una serie de imágenes en movimiento acompañadas de sonido. Frente a una conciencia adormecida, estas imágenes podrían inducirnos a múltiples pensamientos y acciones y dependiendo del caso, podrían causarnos grandes problemas. Y pues, sí, vamos a subrayar varias cosas aquí, pero por eso gente mata, porque lo han visto en películas. Les da ideas de cómo hacer las cosas. Hay tanta perversión porque en las mismas cosas que leemos, que vemos, la gente lo hace. Y si no, ven las noticias de gente que ha hecho cosas horribles y lo hacen porque lo han pensado. Así es que en la página 75 subrayan el problema de una conciencia adormecida por el relativismo de nuestros días. Relativismo es cada uno hace lo que quiera. Es relativo. A mí me parece que yo puedo tener 10 novios y tú dices uno solo. Pues eso es relativo para ti, ¿no? Porque no hay una ley moral, porque no hay una base, ¿no? Y el problema con eso dice, y subráyalo, no vamos a saber evaluar y juzgar sabiamente. Claro, no tienes la base correcta. ¿Cómo puedes saber lo que es lo mejor? Porque haces lo que tú piensas. Y eso no es bueno, ¿no? La conciencia ha sido anulada y pasado por alto. Ya no tomen en cuenta la conciencia. Porque el propósito de la vida es ser feliz. Entonces, lo que te haga feliz, esa es la mentalidad de la gente. Alguien estuvo en casa el otro día y me dijo, pues estamos aquí para ser felices y eso me hace feliz. Le dije, muy equivocada estás. No estamos aquí en este mundo para ser felices. Estamos aquí para glorificar a Dios. Si realmente lo glorificas, Él te va a hacer feliz. Si buscas tu propia felicidad y esa es tu meta, no glorificarás a Dios. Sí, Judy.
Pues ya nada más quiero hacer un pequeño comentario, ¿verdad? En mi caso es muy difícil en cuanto aquí con mi esposo, porque como es incrédulo, él ve muchas cosas que a Dios no le agradan y que a mí tampoco me agrada y no me gusta que él vea, porque pues por los niños y por mí, ni quiero verlas, ni quiero que los niños las vean y la oigan. Entonces sí batallo por esa parte con mi esposo, pero lo único que me queda es seguir orando por él. Pero Pues, sí es difícil en mi caso tener un marido así, claro, pero con la ayuda de Dios. sí es difícil. Mayra, ¿puedes poner tu cámara, Mayra? Veo que tienes tu mano levantada. A lo mejor fue un error o no fue error. Sí, buenas noches a todas. Buenas noches. Bueno, yo vamos 2 domingos que asistimos a la congregación y la primera vez invité a una amiguita que ella asiste en otro lado. Y curiosamente eso me comentaba, me dice, mira, yo no fue de mi agrado asistir porque yo busco un lugar donde me sienta feliz Sí, y donde mis hijos, sí, exactamente lo que comentaba, ¿no? Yo necesito un lugar donde yo me sienta feliz para reflejar la felicidad a mis hijos. Sus hijos también son pequeños y le digo, pero no creo que tú necesites un lugar donde te sientas feliz, si necesitas un lugar donde te confronte la palabra y puedas caminar de manera correcta, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención ahorita el comentario que hacía, precisamente eso, ¿no? Que buscan la felicidad y digo, bueno, entonces, pues no buscamos el conocer más a fondo de la palabra y ser confrontada, sino entonces está buscando pues una felicidad que se acople a sus necesidades. Eso Claro, era lo que sí, comentar. ay, qué bueno que ya estás con nosotros para compartir y que te podamos conocer. Así la gente piensa, por eso hay tantas iglesias que dan predicaciones para hacerte sentir bien y nunca hablan de pecado ni confrontarte. Presté el libro de Vence la ansiedad, lo que leímos, que nos hizo tanto bien en la pandemia, a una chica que no es salva. Y ella empezó a leerlo y como habla de la ansiedad como pecado, ya no le gustó. Es que dice que mi ansiedad es pecado, ya me está condenando y no quiero leer este libro, ¿no? No queremos ser confrontados, no queremos ver que estamos mal. Queremos que nos apapachan el pecado y que nos digan todo está bien, lo que tú gustes, lo que te dé felicidad. La Macarena. Fui a un retiro con una iglesia y hasta los pastores estaban bailando la Macarena, que dice, yo no lo conocía, date gusto al cuerpo, para eso es el cuerpo, para darte gusto, ¿no? Ustedes conocen mejor el canto que yo, ¿no? Pero, ¿cómo? Y hablé con el pastor y empezó Santa Elena, burlándose, porque yo quería hablar de lo que la Biblia enseña y no lo que el mundo enseña. ¿Alguien más quería hacer un comentario? Perdón. Sí, Hadi. Doble mano. Bueno, es que sí, la mayoría de lo que es el mundo, siempre están buscando los deseos de la carne, o sea, lo que les haga sentir bien como estamos viendo. Hay un montón de personas que, no sé, también como que quieren involucrar las cosas de Dios en eso. Una vez me dijeron por ahí que había una señora que dijo que escuchaba las alabanzas, que son cánticos para Dios, y que las escuchaba nada más porque se sentía mejor. Y otra que porque que no le daba sueño y que cuando le quería dar sueño y se quería dormir leía la Biblia y yo me quedaba así como de, ay, no. Todo es para mí, el centrado en el hombre, centrado en Dios. Así como mi amiga que me habla cada rato para que ore por ella, pero ella no es creyente. Ella crea a su manera, pero piensa que si yo oro, Dios le va a bendecir. Es como usarme. Sí, Lupita. Ay, gracias otra vez. Pues yo estoy muy agradecida con Dios por el esposo que me dio. Él, su especialista era control de costos de proyectos y él me lo enseñó a mí. Y algo que me repetía me decía,
sé honesta aunque te corran. Y cuando se manejan los costos de los proyectos, pues es muy fácil que a uno lo traten de sobornar porque pues de ahí se ve dónde se pueda sacar dinero y muchas personas lo hacían. Pero nosotros tenemos que presentar lo que era claro y así me decía él. Y luego a mí me decían personas, es que eres muy dura, es que eres muy rígida. Y yo les decía, es que simplemente es mi trabajo. Pero es lo que tenía que ser simplemente, ¿no? Sí, pero no todo, como la mayoría no lo hacen así, tú sales luciendo como la mala del cuento. Vamos a seguir leyendo con Chuy. Estamos en la página 76, por otro lado. Ya vimos, subrayaron lo último ahí, frente a una conciencia adormecida. Estas imágenes podrían inducirnos a múltiples pensamientos y acciones y dependiendo del caso podrían causar grandes problemas. Pues sí, con la conciencia cauterizada, vemos cosas en la película y después queremos hacerlas. Por eso niños se tiran de edificios porque ven Superman que él puede volar y piensan que pueden también, ¿no? Es irreal. Ven personas que matan y dicen, yo voy a hacer lo mismo. Nadie se va a enterar, como en la película. Adelante, Chuy. Muy bien. Buenas noches, hermanitas. Buenas noches. Por otro lado, se necesita una conciencia sana y madura para poder experimentar culpa y sentir vergüenza. Y ambas son necesarias, pues constituyen frenos en nuestra vida. Como explicamos en un capítulo anterior, la culpa y la vergüenza son sentimientos distintos. La culpa es la sensación que percibimos cuando violamos un principio y la vergüenza es el sentimiento que experimentamos cuando descubrimos u otros descubren que no somos lo que deberíamos ser o lo que se pensaba que éramos. Por ejemplo, si usted sin darse cuenta sale a la calle con el pantalón es que ya roto y alguien se lo está congelando. Eso va a causar vergüenza. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Perdón. Culpa, dice, sentido de culpa y de vergüenza, y por lo tanto, somos capaces de cometer grandes transgresiones a la ley de Dios y aún en contra de nuestra propia conciencia. Ok, sí saltó algunas cosas por falta de internet, pero ahorita voy a hacer un repaso, ¿no? La diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa es la sensación que percibimos, subráyenlo, cuando violamos un principio. Sientes culpa. Sí lo hice. Yo necesito pedir perdón. Pero vergüenza es cuando no eres lo que debes de ser y te encuentran el mal y te dicen, ¿no? Es como cuando mi papá desconectó la máquina para medir el kilometraje de su coche hace muchos años. Y yo era pequeña y yo sabía que eso estaba mal. Y le dije, papá, tú no me has enseñado a hacer cosas así. Eso no es ser honesto, porque él quería vender el coche por más, con menos kilometraje. Y le dio vergüenza, porque le señalé algo que él estaba mal. Todos lo hemos sentido, la vergüenza, cuando alguien nos dice algo y, pues sí, estamos mal y sentimos vergüenza. Pero la culpa es cuando Dios me lleva a confesarlo delante de él, a pedir perdón, ¿no? Así da el ejemplo de si sales a la calle y alguien ve que tus pantalones están rotos. ¡Ay, qué pena, me viste! ¿No? Que podrías ir en un bikini a la playa y no te da pena, ¿no? Pero esa es la diferencia. Y vamos a subrayar lo último. Cuando nuestra conciencia no está funcionando como debe, cuando ha sido corrompida y cauterizada, perdemos el sentido de culpa y de vergüenza.
y por lo tanto somos capaces de cometer grandes transgresiones a la ley de Dios, ¿no? Y en contra de nuestra propia conciencia. Por eso tú piensas, ay, yo nunca haría eso. Y la conciencia cauterizada y dices, ah, lo hice. Y yo pensé que yo no era capaz de hacerlo, ¿no? Gente mata. No creo que ellos crecieron, estudiaron y todo pensando, voy a matar un día. Gente que es adúltera. No creo que se casaron pensando, voy a ser adúltera, ¿no? Roban, ¿no? Hay tantas violan a niños y a otros, ¿no? Porque ya la conciencia está corrompida y cauterizada. Vamos a seguir leyendo ahora con, a ver quién está ahí, es otra vez, ya se me fue tu nombre de Kaisen. ¿Cómo te llamas otra vez? Maru, no. ¿Puedes quitar tu micrófono? Dice iPhone de Kaisen. Y dime otra vez. Ya se me fue el nombre. Te digo. Si no puedes quitar el micrófono, vamos con Susana. Y trato de quitar tu micrófono mientras. Ok. Seguimos. Uno de los mayores problemas de nuestra sociedad narcisista es que ha perdido el sentido de culpa. Hoy en día la preocupación no es con la santidad, sino con la vergüenza. Nos preocupa más no ser humillados frente a los demás que hacer lo correcto. Por lo tanto, siempre y cuando no nos descubran, no tenemos problemas con hacer lo indebido. El atraso en el pago de una deuda que antes era motivo de vergüenza para cualquiera, ya no nos importa en lo más mínimo. El que los hijos se comporten de una manera indebida y que los padres se sientan avergonzados por ello es algo cada vez menos común. Asimismo, cuando mentimos y nos descubren en esa mentira, nos preocupa más el hecho de haber sido descubiertos que haber mentido. Hemos pasado de sentir culpa a solo sentir vergüenza, a lo sumo. Y así podemos mencionar muchos otros ejemplos que nos permiten ver cómo nuestra sociedad se preocupa más por evitar pasar vergüenza que por cultivar su carácter y mantener su integridad. Sí. Y por eso, bueno, vamos a subrayar varias cosas, pero por eso existe la disciplina en la iglesia. Y sí, da vergüenza que te llaman y te exponen, pero si eso te ayuda a arrepentirte, debes de dar gracias. Así pasó con mi sobrino. Él fue adúltero y fue disciplinado en Grace Community Church. Y él, cuando realmente se arrepintió y tuvo un encuentro personal con Cristo, él regresó con el grupo de, no sé, 20 y tantos ancianos en la iglesia y pidió perdón. Y él fue restaurado. Y hemos visto varias, esa es la idea de la disciplina en la iglesia, para que puedas ver tu culpa y arrepentirte, no nada más sentir vergüenza y alejarte. La disciplina debe de ayudarte a arrepentirte y tener por tu culpa. Ahí subrayé que la sociedad ha perdido el sentido de culpa. No, todo el mundo lo hace, no importa. Nos preocupa más no ser humillados frente a los demás que hacer lo correcto. ¿Cómo van a mostrar enfrente de toda la gente lo que yo hice? Mejor arrepiéntete y no lo harán. Esa es la idea. Mejor humíllate, acéptalo. Cuando hay matrimonios, cuando uno ha lastimado al otro, mejor sé humilde. Deja que la otra persona diga todo lo que has hecho para lastimarle y pide perdón. No trata de justificarte. Pero no quiero pasar vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Quiero que las cosas se vean bien. ¿Oh? Nos preocupa más no ser humillados en frente de los demás. Que tengan buena imagen de mí. Y yo digo, si yo peco, yo digo, usa todo en mi contra para que yo pueda estar bien delante de Dios. Sí, Laura.
Fíjate que parte de lo que dice aquí es bien cierto porque es muy diferente sentir vergüenza a sentir culpa. Anteriormente, donde nosotros servíamos en la otra iglesia, hubo un caso en donde se descubrió que un hermano estaba en pecado, pero fue descubierto, no fue porque él se haya arrepentido por su pecado. Entonces, como lo descubrieron, bueno, generó vergüenza, pero él nunca llegó a sentir culpa, sino por la vergüenza, pues bueno, lo confesó. Pero realmente la culpa nunca llegó a su vida ni a su corazón y tristemente pues él siguió en su pecado. Entonces aquí cómo es bien cierto esa diferencia entre vergüenza y culpa. Sí, es esencial para que haya una restauración con la gente. Y perdóname, Marta, ya estoy cansada y ya se me fue. Como te estoy conociendo apenas, gracias por ser tan amable y poner tu nombre ahí para que saluda a la gente para que te vean. Sí, haz así. Esa es Marta. Ella es nueva para nuestro grupo. Así es que subrayen ahí también, y pues eso es para examinar nuestras propias vidas. En el pecado realmente hay culpa o siento vergüenza. ¿Qué pensarán de mí? ¿No? Y así como dice, por lo tanto, siempre y cuando no nos descubran, no tenemos problema con hacerlo indebido. Mucha gente hace eso. Voy a ir muy rápido, no hay policías aquí. Voy a pasar ese alto porque nadie me ve. Eso es lo mismo. Yo voy a fornicar porque nadie está aquí, nadie se va a dar cuenta. Yo voy a robar eso porque nadie me ve. ¿No? No, ¿cómo? Si Dios me ve. ¿No? Y con el dinero es algo tan delicado hoy en día. Rompe amistades porque la gente no paga, ¿no? Hoy una chica me debe dinero por algo que le di hace, yo creo que 3 años, y no es tanto, pero Decidia, hoy me habló, tomó la iniciativa para decirme, ¿cuál es tu cuenta? Te voy a depositar, ¿no? Y le dije, gracias por tomar la iniciativa. Da vergüenza tener que pedir cuando ellos deben. Cuando yo debo, yo quiero pagar lo más rápido. Dios no me deja, ¿no? Y otros van a comer en restaurantes finos y no te pagan. Y eso es falta de integridad. No debemos de ser así, chicas. Si tú necesitas dinero de alguien y te prestan, busca la forma en pagarle lo más rápido posible. Y si no puedes, ser íntegra, es decir, ¿sabes qué? Voy a darte, aunque sea 50 pesos esta semana. Algo es algo. Muestre integridad, intención de pagar. No es tanto que la otra persona lo necesite. Yo me acuerdo en Los Ángeles, una persona que fue a Master's Seminary pidió dinero prestado de unos amigos míos. Y ellos tienen dinero, no había problema, pero nunca les pagó. Y supe que él había tomado ventaja de mis amigos y lo confronté y dije, tienes que pagarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ellos te prestaron y no les has pagado? ¿Cómo? Y no importa que sean multimillonarios. No fue un regalo, él lo pidió prestado. Y fue pagándoles hasta terminar de pagarles todo, pero tuve que confrontarlo. Eso no debe de ser. ¿Y saben lo que hizo la pareja después? Él se iba a casar y les regaló todo el dinero para su boda. Qué lindos de ellos. Pero eso no es ser íntegro, ¿no? Así es que recuerden el ejemplo que les dije del doctor que estaba estudiando en el seminario y llevaba su acordeón y que lo expulsaron del seminario, palabra de gracia, y él mintió a su familia y dijo, no, tengo mucho trabajo, no puedo seguir en el seminario. Primero engaña, usa acordeón y es doctor, y luego miente a su familia. Y cuando lo confronté y por fin le dijo a su familia, la familia contestó, ¿eso es todo? ¿Nada más por eso lo expulsaron? Falta de integridad y hoy en día no están casados. Así es que, chicas, es muy, muy importante ser íntegras. Debe de importarnos. No porque me han descubierto, no la pareja joven
que fornica y ella queda embarazada, ay, pues ya nos descubrieron, vamos a confesar nuestro pecado. Deben de ir antes. Hemos fornicado. Eso ha pasado, estamos arrepentidos, no porque los han descubierto. Debemos de tener valor y decir, yo quiero ser honesta, yo quiero decir la verdad y tener ayuda si necesito para no seguir pecando. Y lo último, subrayé de este párrafo, ¿no? Ver cómo nuestra sociedad se preocupa más por evitar pasar vergüenza que por cultivar su carácter y mantener su integridad. Admiro las mamás que hacen que los hijos vayan y piden perdón si han llevado un dulce de una tienda, ¿no? Otro diría, es un solo dulce, ¿qué importa? No. Después les enseñas a robar más y más y más. Es muy importante que nosotras vivamos vidas íntegras para que los hijos vean eso y siguen nuestro consejo. Porque si ellos ven que si desconecto el kilometraje del carro, soy deshonesta. Si ellos ven que yo miento y digo a la gente, dile que no estoy, ellos van a hacer lo mismo. Y por eso nuestra cultura está de cabeza. Pues chicas, se acabó el tiempo. Vamos a dejarlo al límite de la conciencia para la semana que viene. Se va tan rápido este tiempo. Pero gracias a Dios que vamos aprendiendo. ¿Siguen leyendo hasta el final del capítulo, por favor? ¿Alguien tiene otro comentario? Tenemos que orar uno por la otra para que seamos íntegras con nuestra conciencia, lo que nos enseña. ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Yo, Lenita. Dios, gracias. Señor, pues qué bendición tan grande es ser tus hijos, Padre. Gracias por ese llamado. Gracias por la vida eterna que nos has regalado. Gracias porque nos dejas en tu palabra, pues todo el conocimiento, Padre, de lo que debemos hacer en obediencia a ti, Señor. Y sobre todo para glorificarte, Padre. Te agradecemos por la vida de Lenita, por estos estudios que nos está dando, Padre, que nos ayudan, pues, a edificarnos, Señor, a reflexionar sobre nuestra andar en esta vida y sobre todo por ese testimonio que debemos dar de ser hijos tuyos, Padre. Te agradecemos por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes. Bendícelas, suple sus necesidades. La salud de Lenita también la ponemos en tus manos, Padre. Y bueno, Señor, con ese amor que tú nos tienes, guárdanos, Padre, en este día, en este descanso y en nuestra vida, y que nuestros ojos estén siempre puestos en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido y por esa fidelidad tan grande, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.